queridos hermanos. Bienvenidos a esta escuela sabática. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias porque estamos aquí, Señor, en tu casa de oración. Y te pedimos que este himno sea regalado para ti. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos todos una vez más, estamos contentos y el que vaya a ver esta presentación. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar con el estudio. Oramos. Padre Dios, gracias te damos por la vida, por la oportunidad de levantarnos, Señor. En este momento, Padre, nos escudamos en tu Hijo Jesucristo y que tú tomes posesión de nuestras mentes por medio de tu Espíritu. Que podamos entender tu palabra y ponerla en obra. Gracias, Padre, te lo pedimos todo en Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Qué fue lo que estuvimos viendo la vez pasada? Nosotros estuvimos analizando, la iglesia adventista tiene 28 creencias, ¿ok? Entonces, este grupo fue exonerado porque no se adhiere a una creencia, particularmente la creencia número 2. Ahora, yo quiero que usted entienda, porque el encabezado de las 28 doctrinas empezamos que aceptan la Biblia como su único, dice ahí, credo, y sostienen que ciertas creencias fundamentales son señaladas en las Santas Escrituras. Eso lo vimos, hermano. No voy a ir porque el tiempo avanza. Eso usted lo puede repasar, o si no lo ha visto, lo puede ver en el video anterior. Ahora,
Entonces, vimos lo que queremos analizar es si verdaderamente la creencia fundamental número 2, por la cual nos han excluido de la corporación adventista, tiene un sostén bíblico. ¿Ok? Eso es simplemente lo que usted tiene que ver. Entonces, la creencia fundamental número 2 de la iglesia adventista, y recuerden que es una creencia fundamental, o sea, es el fundamento. Y si usted no se adhiere a esa creencia, ¿qué sucede? Entonces, lo más interesante es que ellos dicen que no es un credo, pero si usted no se adhiere a esa creencia, usted es expulsado de la iglesia. O sea, ya no puede pertenecer a la iglesia. Entonces, juzguen por ustedes mismos si ha llegado a ser un credo o no es un credo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál es la creencia fundamental? Quiero que nos centremos en la parte roja. ¿Ok? ¿Cuál es la creencia fundamental? La creencia fundamental es que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Entonces, lo que estamos analizando es que para sustentar esta creencia, ellos tienen 9 versículos bíblicos, ¿ok? Entonces, sencillamente, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos analizando, creo que cubrimos 4 o 5, los 9 versículos para ver si la creencia se sustenta, si puede tener un apoyo bíblico, si puede tener un sustento, así dice el Señor. Eso es sencillo, ¿no creen ustedes? Si la Biblia lo sustenta, debemos de creerlo. Si no está en la Biblia, lamentablemente no podemos creer. No es un fundamento sólido basado en un así dice Jehová. ¿Ustedes creen que es justo lo que estamos haciendo? Amén. Es justo. Entonces, vimos también, tenemos que encontrar los componentes. Tiene que haber una declaración. ¿Cuál es la declaración en la cita? En la creencia que hay un solo Dios. ¿Cuál es la definición de ese Dios único? Que ese Dios único es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, en la Escritura tenemos que encontrar la declaración, tenemos que encontrar la definición y tenemos que encontrar una descripción que es el resto de toda la declaración. Entonces, como ustedes vimos Génesis 1:26, hablamos un poco, vimos Isaías 6:8, vimos Mateo 28:19, aquí yo creo que fue que nos quedamos, que es la más que usan. ¿Por qué? Ahora, yo quiero no tocar esto nuevamente, sino que se recuerden de este texto, ¿ok? Porque en este texto presenta ¿qué? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿ok? Y vimos la creencia número 2 es que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas. Ahora, la simple pregunta que yo le voy a preguntar a ustedes es, ¿el texto dice eso? ¿Apoya la creencia? ¿Ese texto apoya esa creencia? ¿Dice el texto que hay un solo Dios y que ese Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que el texto está diciendo eso? O sea, es sencillo. En ningún momento el texto dice, solamente menciona al Padre, menciona al Hijo y menciona al Espíritu Santo. Pero en ningún momento dice que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas. ¿Ok? Eso ya lo vimos. Ahora, quédense con ese texto en la mente, porque vamos a ver que hay otros textos que aclaran esto, y es uno de ellos. ¿Ok? Ahora, lo más interesante fue la cita que vimos también, que Elena de White menciona a Dios, menciona al Salvador y menciona al Espíritu, pero ella dice, ¿quién es el Espíritu? Entonces, ¿está claro? Creemos que está Dios, creemos en su Hijo Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, según la cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, dice que es el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la que nos quedamos. La otra cita que usan ellos para, siempre le mencioné que pongo abajo la creencia número 2, para ver si en verdad eso está en el texto. ¿Ok? Supuestamente estos textos son los textos más fuertes
que sostiene la creencia que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que ustedes vean por su cuenta si en el texto se encuentra lo que dice la creencia número 2. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos menciona el texto? 2. Ahora, según el texto, ¿quién es Dios? Y el texto dice que el Padre dio ¿a quién? A su Hijo. Entonces, según el texto, el Padre, ¿quién es? Dios. El Hijo, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, Jesucristo es ¿el qué? El Hijo de Dios. ¿Qué dio el Padre? A su Hijo. Entonces, dice el texto que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. ¿Lo encuentra usted en el texto? Isabel, ¿usted cree que el texto dice eso? No. Entonces, ¿estoy yo siendo un manipulador o estoy enseñando lo que dice la Escritura para que usted vea si tiene apoyo o no es apoyo y usted tome la decisión? Lo dejo a su discreción, ¿ok? Es interesante porque el mismo texto que usa me dice quién es Dios. Y aunque no menciona Padre, pero dice que dio a su Hijo, y un hijo tiene que tener ¿qué? Un Padre. Pregunto, ¿está claro el texto? ¿Dios dio qué? A su Hijo. El próximo texto es 2 Corintios 1, 21 al 22, que es el texto. Recuérdense que son 9 textos que están usando. Este es el 6º texto. Dice el texto: y el que nos confirma con Dios en Cristo, y el que nos unió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pregunto, ¿dice el texto que hay un solo Dios? ¿Usted ve alguna frase en el texto que diga que hay un solo Dios? ¿Usted ve que el texto diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas? ¿Dice eso en el texto? ¿Qué dice el texto? Vamos a leerlo otra vez. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, ¿menciona a quién? A Cristo. Y el que nos unió, ¿quién es? O sea, que el que nos confirma con vosotros en Cristo es ¿quién? Dios. El centro de ese texto, ¿quién es? Dios. Cristo, ¿quién es? Su Hijo. Entonces Dios en el texto menciona a Cristo, menciona a Dios y menciona al Espíritu. Pregunto, según el texto, ¿quién es Dios? O sea, ¿se está dando de cuenta? El texto que estamos usando me está diciendo que a Dios se le está llamando ¿a quién? Al Padre. Entonces, el cual también nos ha sellado. O sea, ¿quién nos confirma y quién nos ha sellado? Dios. ¿Y quién es Dios? Porque si está Cristo y está el Espíritu, ¿quién es Dios? Es el Padre. ¿Quién nos confirma? ¿Quién nos unió? Nos ungió. ¿Quién nos ha sellado? ¿Y quién nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones? Dios el Padre. Apoya la creencia número 2, que hay un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidad de 3 personas. El texto dice que ¿qué? Que Dios está llamando a Dios, que es ¿quién? El Padre. Ahora, vamos a seguir viendo. Y algunas cosas vamos a comentarlas. Entonces, yo quiero que veamos también que vimos el texto de 2 de Timoteo 3:16, solamente la voy a mencionar, y el texto decía: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para, número 1, enseñar, número 2, redarguir, número 3, corregir, y número 4, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea,
Pablo le está diciendo a Timoteo que las escrituras son ¿qué? Sopladas, inspiradas. Es el pensamiento de Dios que llega a nosotros. Y esas escrituras hacen 4 cosas. Nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen y nos instruyen en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, pregunto, ¿es la perfección? ¿Falta algo? Según el texto, la perfección de todo se encuentra ¿dónde? En la escritura. En otras palabras, la palabra enseñar, usted va a encontrar en otras tradiciones, que también es la palabra doctrina, o sea, nos enseña de la verdad, para redarguir o para reprender, para refutar el error, para corregir, o sea, para la corrección, guía de conducta y orden, y para instruir en justicia, entendimiento en una vida santa. Pregunta, ¿hace falta algo más? ¿Está claro Pablo cuando dice en el texto, toda escritura es inspirada por Dios? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si queremos ser enseñados, si queremos ser redarguidos, si queremos ser corregidos e instruidos en justicia, ¿quién hace eso? ¿La iglesia? Según Pablo, ¿quién lo hace? La escritura, la palabra, el pensamiento de Dios. Entonces, seguimos. Estamos en 2 de Corintios 1, 21 y 22. Ahora, es interesante porque en el texto, la referencia a Dios en este caso es nuevamente ¿a quién? Al Padre. Mientras que la creencia dice que ese uno Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Contradice? Yo veo la contradicción. Entonces, no proporciona una definición específica de un solo Dios. Ahora vamos al siguiente texto que se encuentra, el número 7, 2 de Corintios 3:14, y ahí tienen la creencia número 2. Dice, ahora recuérdense que le mencioné, le dije que cuando se menciona la fórmula, que muchos la llaman la fórmula bautismal, pero no es ninguna fórmula bautismal. Se menciona al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, ¿ok? Ahora, miren qué interesante este texto. También menciona a Jesús, menciona al Padre y menciona al Espíritu Santo. Dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién es ese? Jesús, el Hijo. El amor de Dios y la comunión de ¿quién? Del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahora, en este versículo, ¿dice el versículo que hay un solo Dios? ¿Menciona que hay un solo Dios? No. Dice el versículo que ese Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo y es una unidad de 3 personas. ¿Lo ve usted en el texto? ¿No está? Entonces, es interesante porque este versículo menciona nuevamente a Jesucristo. En Mateo habían 3 y por eso dice, ¿se dan de cuenta? Ahí están los 3. Pero este texto menciona a los 3. Pero la creencia dice que los 3 son un Dios. Pero es interesante porque Pablo en este texto menciona quién es Dios. Y en este versículo menciona nuevamente a Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. En este contexto la designación Dios sigue refiriéndose claramente al Padre. Una definición del Dios único que abarque a las 3 personas sigue estando ausente. Según el texto, allá no mencionaba a Dios, pero decía en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Aquí entonces ahora Pablo menciona a los 3, pero entonces dice del Señor Jesucristo, de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Pregunto, ¿menciona a los 3? ¿Ahí? Sí, lo menciona a los 3. Sí. Pero ¿quién es Dios para Pablo? O sea, ¿está claro, hermanos? Para Pablo, llama a Dios ¿a quién? Al Padre, porque lo está distinguiendo de Jesucristo y del Espíritu. Seguimos hacia adelante.
El octavo es Efesios 4, del 4 al 6. Dice el texto: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, ya encontramos el espíritu, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, encontramos al Señor que vendría siendo el Señor Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. El famoso, uno de los textos que supuestamente apoya que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas. Ahora miren qué interesante, hermanos, en el texto. Finalmente hemos descubierto un pasaje del Nuevo Testamento con una clara definición de la existencia de un solo Dios. Dice el texto que hay un solo Dios, un Dios. Y con ello encontramos nuestra primera definición clara de un solo Dios. Según Pablo, ¿quién es Dios en el texto? Un Dios y Padre, porque está, cuando dice un Señor es Jesús y el Espíritu es el Espíritu, y dice un Dios y Padre. O sea, me está diciendo Pablo en el texto, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para Pablo en el texto? El Padre. Pero la creencia me dice que hay un solo Dios, y ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Pregunto, ¿pasa la prueba la creencia número 2 según el texto? Entonces, finalmente encontramos que hay un Dios, pero el texto me dice quién es Dios, y dice que el Padre. Esta definición bíblica del Dios único difiere de la presentada en la creencia fundamental número 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a usar ese texto para apoyar una creencia que la contradice? Seguimos con la última. La última que ellos tienen es Primera de Pedro 1:2. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Está el Padre, está el Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz sean multiplicadas. ¿Ve usted en el texto que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas? Dice elegidos. Ahora, este versículo no declara explícitamente que haya un solo Dios. No dice el texto aquí que hay un solo Dios. Por lo que no puedo considerarse una definición directa de ese concepto. Pero sí habla de Dios, específicamente referencia a quién. Según el texto, ¿quién es Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Está claro el texto? ¿A quién llama el texto que es Dios? ¿Lo distingue del Espíritu y de Jesucristo? Entonces, menciona 3. Pero ¿quién es Dios en el texto? ¿Quién sigue siendo Dios en el texto? ¿Estamos claros entonces? Ahora, estos son los versículos que presentan la mejor expresión según la Biblia de la doctrina de la Trinidad. El componente más débil de la creencia fundamental número 2 es la definición de un solo Dios. De las 9 referencias bíblicas enumeradas, ninguna proporciona respaldo a la definición dicha en la creencia. Ninguna, hermanos. Ninguna dice que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas coeternas. Pregunto, ¿estoy yo manipulándolo o lo están viendo en la Escritura? ¿Es una manipulación o usted puede ver lo que dice el texto? La Biblia sí proporciona en otros versículos una declaración directa de un solo Dios.
una definición clara del Dios único y una descripción clara de Dios, hay buenas noticias. Ninguno de los textos apoyaron que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Pero la Biblia sí, podemos encontrar que la Biblia sí proporciona en otros versículos declaraciones directas, claras, contundentes de quién es Dios. Vamos a ir a ellas. Ya la hemos visto otras veces, pero vamos a ver. Declaración de un solo Dios. Marcos 12:32 dice lo siguiente: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, o sea, a Jesús, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. ¿Dice el texto que hay un solo Dios? Sí, pero no me dice quién es ese solo Dios. Pero sí hay una declaración contundente que Dios es ¿cuánto? Uno. Primera de Corintios 8:4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Está claro el texto? Primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se recuerdan que la creencia dice que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas coeternas? Pero el texto dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Quién es el mediador? Cristo. ¿Y quién es el Dios entonces? Hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Concuerda? Ahora sí vamos a ver la definición de un solo Dios. Primera de Corintios 8:6 dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Qué dice ahí, Isabel? ¿Quién es Dios? El Padre. El Padre. Hermanos, ¿por qué complicarnos? ¿Por qué la gente se complica? Si usted sabe leer, lo que tiene que leer el texto. Pero lamentablemente las personas que hacen, no, que déjame buscar el texto en el idioma original, no, que déjame que el profesor tal me explique el texto porque no lo entiendo. ¿Qué es lo que hay que buscarle al texto para entenderlo? Yo creo que un niño lo puede entender. Pregunto, ¿esto es una definición sólida de quién es Dios? Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Según el texto, todas las cosas provienen ¿de quién? Del Padre. Pasan a través ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Y llega a quién? A nosotros. Pregunto, ¿hay otro? ¿Cómo llegan a nosotros? Sí, por medio del Espíritu. ¿Pero el Espíritu de quién? El Espíritu de Cristo. Efesios 4:6 dice: un Dios y Padre de todos, es cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Está claro? ¿Es una definición de un solo Dios sólida? En Efesios el mismo Pablo dice que hay un Dios. ¿Y quién es el Dios para Pablo? ¿Por qué Pablo no dice hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de todos, el cual es sobre todos? ¿Encaja en el texto? Es singular, ¿no? ¿Estamos claros hasta aquí, hasta ahora? Ahora, le doy 3 de cada uno para que vean. Juan 17 del 1 al 3 dice: estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ¿a quién le está orando Jesús? Al Padre.
la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Jesús es el que está diciendo, está hablando, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. En el contexto, ¿quién es ese a ti? El Padre. ¿Y cómo lo llama Jesús? Y a Jesucristo. ¿Quién es para Juan? ¿Quién es Dios para Juan? ¿Está en el texto? ¿O estamos imponiéndole al texto? Y Jesucristo, ¿quién es Jesucristo según el texto? Si lo comparamos con Juan 3:16, dice, a quien has enviado. El Padre envía a quién? A Hijo. Dios envió a su Hijo. Ahora, vimos entonces vamos a ir ahora, recuérdense que el que no vio el primero tiene que verlo todo, porque ya vimos los 9 versículos. Entonces, repasamos nuevamente. Vimos los 9 textos. Pasa la lupa de toda escritura es inspirada por Dios. La creencia número 2 se encuentra en los textos. Seamos sinceros, hermano, pensemos. ¿Usted vio la creencia en el texto? El texto habla que hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de 3 personas, coeternos. Ningún texto, yo no vi que hubo ningún apoyo. Ahora, nosotros como grupos, entonces, no podemos pertenecer a ellos porque no creemos en la creencia número 2. Y mi pregunta es, ¿o cedemos a la Biblia o creemos en la Biblia? Vemos que en ninguno de sus 9 textos podemos encontrar un apoyo para la creencia número 2. Por lo tanto, yo no puedo creer en esa creencia como está redactada. Ahora, la pregunta es, en lo que queda vamos a ir concluyendo. Este grupo, quien pertenecía a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a la corporación, ¿qué decidieron hacer con nosotros? Disolvieron el grupo. Ya no pertenecemos a la corporación. Ahora, la pregunta es, ¿qué autoridad tiene la iglesia para hacer eso? Y es lo que vamos a tratar de responder en lo que queda, en estos minutos que quedan. ¿Qué autoridad tiene la iglesia para hacer lo que hizo? Y si está basada en la Biblia o no es bíblico. ¿Ok? Preguntas para meditar. ¿Es apropiado imponer nuestra interpretación a los miembros y disciplinar a quienes no están de acuerdo con nuestro razonamiento, incluso si aceptan todo lo que la Biblia dice realmente? ¿Cuál debería ser la prueba? ¿La Biblia misma o las ideas de los teólogos sobre lo que significa la Biblia? La respuesta a estas preguntas depende de cuánta autoridad se le haya otorgado a la iglesia en lo que respecta al establecimiento de la doctrina. Ahora, no sé cuántos de ustedes han escuchado que la hermana White
si creemos que fue inspirada, ella escribió que la conferencia general tiene la autoridad máxima. ¿Usted ha oído eso? Si usted va al manual, al principio lo dice, que la conferencia general es la máxima autoridad que Dios tiene sobre la tierra. Eso usted lo encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 540. ¿Ok? Por eso es que usted ve que cada 5 años, ¿qué hacen? Se reúnen. Entonces dice, la autoridad, Ellen G. White dice que la conferencia general es la máxima autoridad de la tierra. Por lo tanto, los que están abajo tienen que ¿qué? ¿Me doy a entender? Ahora, es interesante, eso usted tiene que estudiarlo, hermano, porque el tiempo no da. Eso se encuentra en Testimonio para la Iglesia, digo nuevamente, volumen 3, página 540, donde ella menciona. Ahora, el problema es, hermanos, igual que sucede en la Biblia, sucede con el espíritu de profecía. Las personas agarran un pedazo, pero no toman el contexto inmediato ni el que viene anteriormente. Tenemos que leer todo el panorama para ver qué se quiso decir con lo que se dijo. Si yo me agarro solamente de eso, voy a decir, ¿se dan de cuenta? La iglesia hizo lo que hizo, ¿por qué? Porque en realidad viene de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque la mensajera dice que la asociación general es ¿qué? La máxima autoridad. ¿A qué le suena eso? Ahora, sin embargo, se extiende esa autoridad, aquí está la pregunta, ¿se extiende esa autoridad a la formulación de doctrinas? Siempre que Ellen G. White enfatiza la autoridad que Dios le ha otorgado a la asociación general en sección, el contexto inmediato siempre se refiere, presten atención, a decisiones operativas o políticas, la administración de la obra, o sea, cómo llevar el mensaje, la obra, no a formular doctrinas. Esa tarea pertenece solamente a Dios. Siempre que usted va, busque, hermano, busque por usted mismo. Cuando la hermana White menciona que la asociación general es que la máxima voz, siempre en el contexto, ella está hablando que tiene que ver con la obra misionera, cómo llevar el mensaje. Nunca ella menciona que tiene autoridad sobre qué, sobre formular doctrinas, porque eso solamente, según Pablo, vimos el texto, toda esa escritura es inspirada por Dios. El quien formuló las doctrinas, el quien hace lo que el ser humano para hacer ¿qué? Redarguirlo, para corregirlo, para que llega a ¿qué? Perfecto en toda buena obra, es que, según Pablo, la escritura, no una institución, no una persona, es la palabra de Dios. Entonces, por la palabra de Dios analizamos y lamentablemente la creencia no pasa el filtro. ¿Entendimos lo que dije? Ahora usted tiene que buscar la cita y ver el contexto, y usted se va a dar de cuenta que ella está hablando de la obra misionera, no de formular doctrinas. Ahora miren esta cita. Esta se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 582. La iglesia romana reserva al clero el derecho de interpretar las Santas Escrituras. Y su pretexto de que solo los eclesiásticos son competentes para explicar la palabra de Dios, priva de ella ¿qué? Al pueblo. Aun cuando la Reforma hizo las Escrituras accesibles a todos, este mismo principio sustentado por la Roma es
el que hoy impide a miles y miles en las iglesias protestantes que las estudien por sí mismas. Se les enseña a aceptar sus doctrinas, tal cual las interpreta la iglesia. ¿Se dan de cuenta, hermanos? Las personas que hacen, van a la iglesia, se sienten en una banca y lo que diga el que está al frente, eso es lo que es. Lo que la iglesia cree, eso es lo que es. ¿Por qué? Porque la iglesia es la mayoría. Y si la iglesia dice es así, aquel grupito que está allá que dice lo contrario, ¿qué sucede? Esa gente no sabe lo que están diciendo. Nosotros tenemos los mejores colegios, las mejores universidades, los mejores teólogos. Y como aquel pequeño grupo, donde quiera que se encuentra, porque no estamos solos, dice lo contrario, ¿qué sucede? Lamentablemente, la iglesia se ha puesto a interpretar. Y como dice ahí, que eso fue lo que hizo Roma. Entonces las iglesias protestantes están tomando el mismo patrón. Dice el texto, sí, termina. Y hay millares de personas, miren qué interesante, hermano, dígame si eso sucede o no sucede. Dice, hay millares de personas que no admiten nada, o sea, se quedan callados. Lo que me enseñan en la iglesia se queda callado. Pero, ¿cómo sigue diciendo? Por evidente que sea su revelación en las Sagradas Escrituras, por más que usted le presente la Biblia, por más que usted le presente un texto claro que dice que uno es un manipulador, la gente se queda callada. ¿Pero por qué se queda callada, según dice ella? Si resulta en oposición a su credo o con las enseñanzas adoptadas por sus respectivas iglesias. Si lo que aquel pobre allí está diciendo, que no tiene educación, está en contra de lo que la oposición o del credo que dice la iglesia, lo voy a oír. O sea, me doy a entender. Mientras que decía que ¿qué? Que la reforma hizo las escrituras accesibles a todos en estos mismos principios sustentados por Roma, es el que hoy impide a miles. Los protestantes, hermanos, ya no hay protestantes. Los protestantes ya no protestan. Y está sucediendo lo que dijo la profecía. ¿Están volviendo a dónde? A Roma. Ahora, miren esta otra cita que también se encuentra en el conflicto de los siglos. Y esta es la esperanza, hermanos. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni el conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. ¿Está claro, hermanos? La pregunta que hice al principio, ¿quién le dio a la iglesia el poder para meterse en asuntos de doctrinas e imponerlas a los miembros? ¿Qué dice la cita? Mira qué interesante. Ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni el conjunto ni parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza
un categórico, así dice Jehová. Ese reloj está bien, ¿no? ¿O está adelantado o atrasado? Sí, me quedan 10 minutos, está bien. Ahora, vamos a acabar a tiempo. ¿Está clara la cita, hermanos? Miren esta otra. A fin de conocerle. Dice, una doctrina que no se conforma con un así dice Jehová, podrá ser aceptada por todo el mundo, pero ello no la convierte en verdad. ¿Está clara la cita? Puede estar todo el mundo, la puede aceptar, pero eso no lo convierte en ¿qué? En que sea verdad. Ahora, la conferencia general facilita la misión colectiva, no dicta ni debe dictar la fe personal. Permitir que cualquier concilio humano defina la creencia con autoridad para la conciencia individual es suplantar el papel único de la Biblia y comprometer el fundamento de la sola Escritura. Una realidad que se hace evidente cuando individuos claramente sujetos a la Biblia y al espíritu de profecía enfrentan disciplina. La iglesia se despía de su llamado divino como movimiento de Dios y se convierte en un simple club. Hermano, no sé si usted se ha fijado, hoy en día las iglesias se han convertido en un club. ¿Usted sabe lo que es un club? Un club social. Si usted no hace esto, usted no pertenece al club. Interesante, ¿no? Ahora, quiero concluir. ¿Se recuerden cómo yo empecé la vez pasada? Quizás no se recuerda, pero yo empecé con una historia. Fue la historia del ciego. Quiero volver a la historia para concluir. Juan capítulo 9. Pregunto, ¿estuvo claro lo que vimos? ¿Es bíblico? Ahora, yo comencé la vez pasada con el ciego que Jesús hizo del lodo, escupió en el lodo, hizo barro y tocó en sus ojos y le dijo ¿qué? Que se lavara. Yo quiero ser ese ciego, hermanos. Porque anteriormente yo no veía. Y le doy gracias a Dios porque me dio la vista. Y en esa historia, si usted la analiza a la luz, vimos que sus vecinos, ¿se recuerdan? Sus conocidos, lo llevaron ¿a dónde? Ante los fariseos. Y los fariseos empezaron a interrogarlos. ¿Quién había sido el que le había dado la vista? Pero quiero concluir con los versos del 32 al 41. ¿Se recuerdan que le preguntaron a los padres? ¿Y los padres cuál fue la contestación? Pregúntenle a él. Pero ellos sabían la contestación. ¿Saben, hermanos? En la iglesia adventista hay muchas personas que conocen esta verdad de que la Trinidad no es bíblica, pero ¿saben lo que hacen? Lo mismo que hicieron los padres. No quieren contestar por miedo a que lo expulsen de la iglesia.
Estos padres dijeron, pregúntenle a ellos, pero el texto dice, porque tuvieron miedo ¿de qué? Porque estas personas, al creer en Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Hijo de Dios, se metían en problemas. Y al meterse en problemas eran expulsados. Entonces es interesante porque ellos volvieron a él y vuelven y le preguntan lo mismo. Y el que era ciego, que ahora ve, le dice, pero ¿cuántas veces lo voy a decir? Y ahora sí vamos al texto bíblico. Juan 9, 32 al 41. No sé si lo tengo acá, creo que lo puse acá. Dice el texto. Desde el principio no se ha oído decir que alguno, este es el ciego respondiendo, alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron los fariseos, los líderes del pueblo, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Qué interesante, ¿no? Cómo aquel pequeño grupito, cómo estos grupitos que están por aquí o por allá nos van a enseñar a nosotros que tenemos el conocimiento. Tú naciste en pecado, ustedes son unos, están negando la doctrina, son antibíblicos, están en pecado y nos enseñan a nosotros. ¿Y qué hicieron con él? Y le expulsaron. Ahora miren qué interesante, hermanos. Oyó Jesús que le habían ¿qué? No está solo. No estamos solos. Jesús ha oído. Y no solamente que lo oyó, sino que se encontró ¿con quién? Y cuando le encontró, es interesante porque mira lo que le preguntó. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Jesús no le dijo, ¿crees tú en Dios? Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque hoy en día, hermanos, la corporación, la iglesia adventista está negando que Jesús sea Hijo de Dios legítimamente, desde las edades eternas. Y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y Jesús te pregunta en esta mañana, ya casi tarde, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Eso es lo más importante. Después que tú te encuentres con Jesús, Jesús ha oído, posiblemente esté oyendo para alguien que lo han expulsado por este mensaje, y Jesús ha oído que lo han expulsado, pero Jesús quiere encontrarse contigo y encontrarte conmigo, y la pregunta que nos hace es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Aunque los fariseos no crean, pero la pregunta es a ti, ¿crees tú en Jesús como Hijo de Dios? Él le respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Una actitud humilde, ¿no? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. ¿Cómo se le presentó Jesús al ciego? Que ya veía. Una persona que vino ciega
ahora puede ver. Jesús le abrió los ojos. Se presentó delante de personas que supuestamente veían. Pero ahora Jesús, al finalizar el versículo, lo llama ciegos espirituales. Y termina el texto. Y le dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que vean no ven. Yo no veía, hermanos. Yo estaba cegado por la doctrina de la Trinidad. Pero gracias a Dios, Jesús me abrió los ojos. Para los que no ven, vean. Y los que ven, ¿qué? Sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y el texto termina, Jesús le respondió, si fueres ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decid, vemos, vuestro pecado, ¿qué? Permanece. Está fuerte el texto si usted lo analiza. Si fuereis ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Gracias le doy al Señor Jesucristo, primeramente por abrirme los ojos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por más que usted le enseñe en la Escritura a las personas están cegadas por un credo que ha formulado una organización. La mayoría de las iglesias, por no decir todas, hermanos, creen en esta doctrina que no se encuentra en la Escritura. Yo quiero ser del remanente, del que sigue a Jesús por donde quiera que va. Y estoy seguro, no tengo duda, de quién es Dios el Padre y que tiene un Hijo, Jesucristo, y que se manifiesta a nosotros por medio de su Espíritu. No una Dios en tres personas coeternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son uno. La Biblia no menciona eso. Por lo tanto, una vez más, no puedo sostener una doctrina la cual no se encuentra en la Escritura. O sea, estamos apoyando, vamos a estar de pie para orar, estamos apoyando algo que no es bíblico. Estamos creyendo a una doctrina que es formulada, entonces, si no es bíblico, es formulada por el ser humano. ¿A quién estamos siguiendo? Entonces, ¿estamos claros? Que al sistema imponer una doctrina que no es bíblica, está siguiendo el mismo sistema ¿de quién? De Roma, del hombre. Y oremos por esas personas, porque yo sé que Dios está abriendo los ojos. Oramos, hermanos. Padre Dios de gracia, de misericordia, gracias, Señor, por abrirnos los ojos. Quizás para otros estamos ciegos, pero no tengo duda de que Jesús nos ha abierto los ojos. Y lo que creemos no lo creemos a ciegas. Lo que creemos está sostenido por un así dice Jehová. Que podamos tener la certeza, Señor, de que no estamos solos. Como Elías pensó que estaba solo, pero el Señor le mostró que había muchos que no habían doblado rodillas. Señor, que podamos llegar a la unidad, y esa unidad solamente se encuentra en Cristo. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos una vez más. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.